Bendiciones, queridos hermanos. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que se nos concede para exponernos ante la bendita y santa palabra de el Señor. Me gustaría seguir meditando con ustedes una pequeña serie que hemos intitulado El hogar, significado y propósito divino o propósito de parte de Dios. Ya consideramos una primer palabra, habíamos mencionado que existen cuatro palabras hebreas que al menos en la Reina Valera se traducen como hogar, dos de manera singular, hogar, y dos de manera plural, hogares. Ya vimos la primera que está en Ruth capítulo 3 versículo 1, y allí la palabra hogar es Manoach, que literalmente significa un lugar de reposo, un lugar de descanso. Básicamente, el hogar debe de ser un pedacito de cielo aquí en la tierra y no una réplica del infierno antes de llegar allá. Permítame considerar la segunda palabra que encontramos en su orden de aparición, y esta es en segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7, versículo 10. El segundo libro de las Crónicas 7:10 le leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Esta palabra en Diles en tinieblas llenos de pavor, pide luz, pide luz. Danos luz, rayos de esa luz, del perdón, de paz y amor. Danos luz, preciosa luz de Jesús el Salvador, el Salvador. Esta palabra en su pasaje paralelo de primer libro de Reyes 8:66 puede traducirse tanto como hogar en nuestra versión Reina Valera. En la Reina Valera del 95 es traducido como casas, y en la Reina Valera de 1960 es traducido como moradas. Entonces, cada uno dice la palabra de Dios que al mes séptimo, el día 23, envió al pueblo, a cada uno, a sus respectivas casas, a sus respectivas moradas o a sus respectivos hogares. Este regocijo que encuentra el pueblo de Israel cuando regresaron ellos gozosos y alegres era por los beneficios a Salomón y a David, pero no tanto en ellos mismos, sino en el cumplimiento de una promesa. El Señor había prometido que un hijo de David habría de sentarse en el trono, y otra promesa, que nunca habría de faltar un hijo de David que se sentase en el trono, en el trono. Entonces el pueblo estaba regocijado porque había cumplido esa promesa. Pero nosotros sabemos, por la revelación progresiva de las escrituras, nosotros sabemos que no era Salomón, que en realidad esa promesa al hijo de David, con H en mayúscula, al hijo de David, es un título mesiánico, un título para el Señor Jesucristo. Entonces, esos regocijos que ellos estaban sintiendo eran precisamente por el Mesías, por el ungido, por el que habría de venir, por el que habría de venir. Todos los profetas estuvieron esperando al que habría de venir. Todos los patriarcas estuvieron esperando al que habría de venir. Y el pueblo se estaba regocijando. Y dice la palabra de Dios que a los 23 días de ese mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Ellos iban alegres y gozosos de corazón por los beneficios que el Señor había concedido
a David, a Salomón y a su pueblo Israel. ¿Por qué los manda nuevamente a sus hogares? ¿Por qué los regresa a sus moradas, a sus casas, allá con su familia? ¿Por qué? Bueno, porque la vida continúa. Digamos que ellos estuvieron en una fiesta, ellos estuvieron en un culto, unas conferencias, ellos estuvieron en unas reuniones especiales, ellos estuvieron gozándose de las bendiciones del Señor y de cómo el Señor estaba cumpliendo sus promesas para Israel, para David. El Señor estaba cumpliendo, entonces ellos estuvieron regocijándose, pero llega un momento en donde los despide a cada uno porque la vida continúa. Quiero hacer esta reflexión de una vez. Después de que este anciano de la asamblea ya no tiene a más a quien ministrar y a quien atender y aconsejar, después de esto, ¿qué hay? ¿Qué hay? Luego de aquel profesor, aquel maestro, aquella maestra, cuando deja de atender a todos sus alumnos, ¿qué hay? ¿Para dónde se dirige? ¿Qué más va a hacer? Después de que aquel empresario ha estado todo el día allá en su empresa, otra vez, ¿qué es lo que hay? Luego de que ese ministro ha estado en esas reuniones, conferencias, y ha estado gozándose en el pueblo del Señor, compartiendo la palabra del Señor, la pregunta, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el siguiente paso es regresar a casa, sea el empresario de mi ejemplo, sea el maestro o la maestra, sea el anciano, sea el ministro, sea quien sea, pero va a regresar y el siguiente paso es en casa. La pregunta es, ¿cómo va él y cómo es recibido en casa? ¿Cómo es recibido por su cónyuge, por su esposa? ¿Cómo es recibida o recibido por su demás familia, por sus hijos? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo son recibidos? Dice la palabra del Señor que ellos llegaron alegres y gozosos de corazón, es decir, con sinceridad ellos regresaron. No había una alegría ficticia, no había una alegría con tal de que nos miren o solo porque nos van a estar observando, no, sino que ellos llegaron gozosos, dice la palabra de Dios, de corazón, es decir, con una sinceridad en la presencia del Señor, con una sinceridad ante sus familiares y ante sus congéneres. Me interesa la etimología de esta palabra acá. Y la etimología de esta palabra, la palabra hebrea para hogares, es la palabra ogel. Muy descriptiva esta palabra en su significado. Ogel quiere decir tienda de campaña que se ve o que se nota a la distancia. Es una tienda de campaña que se nota a la distancia. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que la idea es notoriedad, la idea es que sobresale, la idea es que es una tienda de campaña que se ve, que se observa, como aquella luz de la que habló el Señor Jesucristo, que no se enciende una luz y bueno, se pone debajo de un almud, debajo de una cama, sino que al contrario, es puesta en alto para que alumbre a todos, para que todos puedan observar, igual que aquella ciudad que es asentada en un monte, todos pueden observarla. Es igual esta tienda de campaña, este Ogel, no está escondida. Otra vez nos habla de notoriedad, nos habla de que no está escondido, nos habla de que se distingue, se puede ver en comparación con las demás. Es decir, sobresale esa tienda de campaña. Tal vez nos ayude a nosotros, especialmente los guatemaltecos, nos ayude el siguiente ejemplo. Acá en Guatemala, cuando celebramos las conferencias, pues tenemos una estructura y se levantan carpas.
Imagínese usted cuando levantamos las carpas y el color de nuestras carpas es bastante notorio, el color amarillo, y entonces imagínese va pasando un avión y están todas las casas alrededor, pero ese ojel, esa tienda de campaña, esa carpa que se ha levantado para celebrar esas reuniones, en esas conferencias, bueno, es notorio, se distingue a la distancia. Pueden observarlos todos los que van pasando por ese avión de mi ejemplo. Esa es la idea acá. Están todas las demás tiendas de campaña iguales entre ellas. Están todas las casitas iguales entre ellas, pero esta no es igual a las demás, no es igual a todas. Esta tiene algo fuera de lo común, tiene algo diferente que hace que las demás personas distingan esa casa, que sea notoria esa casa, que esa casa sea sublime, no es como los demás. Mi esposa, cuando ella quiere explicar algo o decir algo, de resaltar algo de alguien o de algo, pero no sabe cómo, ella dice, es que tiene un no sé qué, que qué sé yo. Me deja igual, pero yo le entiendo. Yo le entiendo que esa cosa, esa persona o a quien se esté refiriendo, tiene algo extraordinario, tiene algo diferente a los demás, pero que ella no sabe explicarlo. Bueno, es bueno descubrir, es bueno descubrir y describir lo que la palabra del Señor nos dice que tienen esos hogares, que tienen esas moradas, que tienen esas familias, que tienen esos matrimonios. Es bueno que nosotros lo distingamos. Vamos a ver dos pasajes en donde se repite esta palabra ogel, y uno de ellos está en el Salmo número 118. El Salmo número 118, le voy a leer el versículo número 15. Dice la palabra del Señor. De leo el 14. Mi fortaleza y mi cántico es Ja. Ja es una abreviatura para Jehová. Y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. La palabra hebrea que en el versículo 15 se traduce como tiendas es la palabra ogel. Ogel. Diría así, voz de júbilo o gritos de júbilo o canciones de júbilo, que son formas en que puede traducirse esa palabra, voz, voces, cánticos, gritos, alabanzas, voz de júbilo y voces, gritos, cantos de salvación hay en los ogel, en las ogel, en los hogares, en las tiendas de campaña de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Quiero que note que esa tienda de campaña no es no es de cualquiera. Dice las escrituras que es donde moran los justos, donde moran los justos. Bíblicamente, permítame hablarle de tres acepciones de la palabra justo, pero esas tres están relacionadas entre sí. Justo es una persona que ha sido justificada, que ha sido declarada inocente, sin culpa, delante de Dios. Mediante su relación con el Señor Jesucristo, Dios le imputa, le declara, le da
la justicia del Señor Jesucristo a esa persona que le ha confesado como su Señor y Salvador. Primera a los Corintios 1:30 leemos, mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios como sabiduría, justificación, santificación y redención. En ese pasaje, primera a los Corintios 1:30, el apóstol Pablo nos describe cuatro bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. No son las únicas, pero ahí nos describe cuatro bendiciones. Estas son a saber, por un lado, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios como sabiduría. El Señor Jesucristo es declarado sabiduría para nosotros. Somos sabios, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quienes le hemos confesado como nuestro Señor. Sabiduría. Justificación. Hemos sido declarados justos, inocentes, como que si no hubiésemos pecado delante del Padre Celestial, mediante la justificación y la justicia del Señor Jesucristo. Y esto por haberle confesado como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, como nuestro Señor. Es declarado sabiduría, justificación, santificación. Tenemos los creyentes en Cristo Jesús una santidad posicional, una santificación posicional, pero otra vez, todo esto tan solamente es mediante nuestra relación, nuestra sumisión, nuestra confesión del Señor Jesucristo como nuestro Señor. Y tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestro redentor, nuestro Goel, el quien nos ha redimido, pero otra vez todo esto es mediante nuestra relación con el Señor Jesucristo por haberle confesado como nuestro Señor. Entonces, una primera acepción de esta palabra, justos, es una persona que ha sido declarada inocente delante de la presencia de Dios mediante su relación con el Señor Jesucristo. Otra acepción de esta palabra, justo, es una persona que se somete a altas normas de moralidad, las normas de Dios. Por eso vemos nosotros que Noé fue varón justo. Job fue un varón perfecto, justo, que en todos sus caminos anduvo con Dios. Y así vemos nosotros que Abraham fue declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, una persona justa es una persona que se somete a altas normas de moralidad. Y luego tenemos una tercera acepción, que es darle a cada uno conforme le corresponde. Es decir, es una persona justa, se comporta con justicia delante de sus congéneres, lo manifiesta delante de ellos. Y le decía, estas tres palabras están relacionadas entre sí, porque una persona confiesa al Señor Jesucristo como su Salvador personal, este es declarado justo en la presencia de Dios por la justicia del Señor Jesucristo. Automáticamente esta persona se está sometiendo a las normas de Dios, a las normas del Señor Jesucristo, a ser discípulo del Señor, a andar como Él anduvo, a imitar al Señor Jesucristo. Esa persona se somete a altas normas de moralidad, las que son las normas de Dios, pero es necesario que este que ha declarado al Señor Jesucristo como su Señor y ha sido declarado justo por Dios, es necesario que este que manifiesta que se está sometiendo a las normas de Dios para obedecerle, es necesario que éste se comporte con justicia delante de sus congéneres, delante de sus semejantes. Dice la palabra de Dios que hay gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos, de los salvados, de los creyentes. En la tienda de ellos, de los creyentes, es donde deben de haber este júbilo. Ahora, ¿qué es lo que se oye allí? ¿Qué es lo que hay? Versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Él me ha sido por salvación.
¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el motivo? La salvación. ¿Quién es el centro de ese hogar? Es Jehová, es el Eterno, es el Señor. ¿Qué es lo que cantan? Júbilo, hay regocijo, hay regocijo. Y el tema, la salvación. Pero además de esto, dice que ellos cantan del poder de Dios. Dice, la diestra de Jehová hace proezas y 3 veces repite la diestra de Jehová, la diestra de Jehová, la diestra de Jehová. Es decir, el poder de Dios. La diestra de Jehová hace proezas. Ellos están alabando en las proezas, las hazañas del Señor, los milagros que el Señor ha hecho en sus vidas. Y el milagro más grande es la transformación de nuestras vidas. Cómo el Señor nos ha transformado y nos ha cambiado a nosotros. He dicho esto, si a usted creyente, si usted cristiano, usted nacido de nuevo, a usted le dicen, a vos lo que hicieron fue que te lavaron el coco. Pues te lavaron el coco, te lavaron el cerebro. Pues respóndale usted, bendito sea el Señor. Y sí es cierto, me lavaron el cerebro y no solamente me lavaron el cerebro, me lavaron el alma, me lavaron el espíritu, me lavaron la lengua, me lavaron todo. Y esto no con agua ni jabón, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que fue entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación, como está escrito, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claro que sí, nos han lavado a nosotros, nos han lavado, y bendito sea el Señor porque nos lavaron el cerebro y todo nuestro ser ha sido lavado, porque antes hablábamos y de todo lo que hablábamos no hablábamos nada bueno, no decíamos nada bueno. Así de que bendito sea el Señor. Seamos sinceros, no somos los mismos ahora al tiempo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero no nos parecemos en nada de lo que seremos cuando seamos glorificados. ¿Qué es lo que ellos cantan? Cantan las proezas del Señor, cantan que el Señor es sublime, que es extraordinario, que es maravilloso, que es admirable, que es admirable. Dice el mismo Isaías, a el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Pero dice también que ellos alaban la valentía, las victorias del Señor, porque la diestra de Jehová hace valentías y ellos celebran la vida porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Ellos testifican acerca de las proezas del Señor y se regocijan cuando el Señor también los disciplina, porque dice, me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a muerte, porque el Señor disciplina a los suyos. Ya se dio cuenta entonces que la idea de un ojel, de una tienda de campaña que se nota a la distancia, ya se dio cuenta usted que esto da la idea de un testimonio. Pasemos por favor a Proverbios capítulo número 14. Proverbios 14, le voy a leer el versículo número 11. Proverbios 14, 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Aquí tenemos tres contrastes, pero al mismo tiempo tenemos dos casas, moradas u hogares con diferentes destinos. Tres contrastes, dice casa y tienda, impíos y rectos, asolado y florecerá. Tres contrastes, dos casas, la casa de los impíos y la tienda de los rectos.
dos destinos diferentes entre sí, ser asolados o ser florecidos. Florecidos. La casa de los impíos. Esta palabra, casa de los impíos, la casa es Balá, significa literalmente destruir, arruinar, tragar, devorar. La casa donde los impíos se tragan, se devoran, se arruinan, se destruyen entre ellos. La casa de los impíos se destruyen entre sus miembros. El esposo borracho destruye a su esposa, destruye a sus hijos. El esposo adúltero destruye a su esposa, destruye a sus hijos. El esposo impío que está en pecado, que está perdido, destruye a los suyos. Esposas necias, esposas no sabias, esposas imprudentes, son expresiones que la Biblia habla. Mujeres que son ajenas, destruyen al hombre, destruyen a su cónyuge, destruyen a sus hijos, los destruyen. Padres impíos destruyen a sus propios hijos, y estos, los hijos, aprenden muy bien. Si desde pequeños estuvieron viendo esos malos, pésimos testimonios, estos se van a crecer con esto, a no ser que un poder sobrenatural los alcance, como lo es el Evangelio del Señor Jesucristo, pero de lo contrario, estos hijos impíos van a destruir, a arruinar también a sus padres. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No significa que solamente el padre se goza cuando tiene un hijo sabio y que sola la madre sufre cuando tiene un hijo que es necio. Lo que significa es que el hombre, ya lo señalábamos, el hombre es considerado un poco más fuerte, más firme, no dado tanto a los sentimientos, pero este hombre, aún él, con lo duro, lo rudo que puede parecer, él se goza cuando tiene un hijo sabio, no digamos la madre, no digamos la madre, pero cuando este hombre ha engendrado a un hombre necio, a un hijo necio, tanto el hombre como la mujer se entristecen y son menospreciados por estos necios. Pero muchas veces inició porque padres destruyeron a sus propios hijos. Los cónyuges estuvieron destruyendo dentro de ellos y muchos de los hijos replican esas conductas impías. Si tan siquiera nos diéramos cuenta los padres que nosotros somos el ejemplo a nuestros hijos. He dicho esto y nosotros marcamos a nuestros hijos con nuestras conductas. He dicho esto. La primer referencia de lo que es ser un hombre para mi hija soy yo. Y la primer referencia de lo que es ser un hombre para mi hijo soy yo. De tal manera que él, mucha de mi conducta va a replicar frente a su cónyuge. Y mi hija va a esperar mucha de mi conducta de su futuro cónyuge también. Y lo mismo es aplicado en el caso de las madres. La primera referencia de lo que es ser una esposa, de lo que es ser una esposa para mi hija es mi esposa. Y la primera referencia para mi hijo de lo que es ser una esposa es mi esposa. Para mi hijo es mi esposa, de tal manera que mi hijo va a esperar una conducta similar también.
Así es de que la casa de los impíos dice que ésta va a la desolación. Ahora, la pregunta es, ¿quién los destruye? Porque la Biblia dice, la casa de los impíos será asolada. ¿Quién va a asolar esa casa? No leemos que sea el Señor. No leemos, si ellos siguen en soberbia, claro que sí, el Señor va a intervenir al final de los tiempos y los va a destruir. No leemos tan siquiera que es Satanás quien los destruye, es el demonio que nos está destruyendo. El demonio me tiene avergonzado, dijo un hombre irresponsable. Es él o está evadiendo su responsabilidad. Quiero leerle el versículo 1 de este Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus propias manos la derriba. Ahora, el ser destruye hogares no es solamente de las mujeres, no solamente de las mujeres. Lo que el proverbista nos está enseñando es, digamos que encuadra dentro de la hipérbole, una exageración sin caer en la mentira. La mujer se ha visto, se ha notado que la mujer es más dada a su hogar, la mujer es más dada a su familia, es más entregada a ello. El hombre, no, el hombre va a trabajar, va a cazar, y es la mujer quien administra lo que el hombre va a cazar. Hay que ser sinceros, ellas gastan lo que nosotros ganamos. Entonces, ellas velan mucho por su hogar, porque les alcanza el dinero, por lo que hace falta en la casa con los chicos y se lo comunica a su esposo y así sucesivamente, pero ella es más atenta a su hogar, ella es más atenta a su hogar, que si el nene puede ser que tenga frío, yo estoy ardiendo de calor. No, pero es que el nene tiene frío y va a arropar al nene aunque el hombre pues se está sintiendo calor, porque ellas son más dedicadas, más delicadas a la familia y están prestando mucha atención. Por eso, tóquenle cualquier cosa, pero no le toquen su gasto. Tóquenle cualquier cosa, pero no le toquen aquello con lo cual ella va a mantener y a sustentar a su familia. Eso sí es intocable. ¿Por qué? Porque ellas están muy inclinadas a eso. Ya se dio cuenta usted, los niños pues suelen jugar con carritos, pero las niñas se dedican a las muñecas. Y no es un asunto de el hombre opresor y lo patriarcal. No, ahorita ya no existe eso de la línea patriarcal. No, no existe tal cosa. Ya solamente es algo, una idea romántica nada más. Pero seamos sinceros, no existe tal cosa. Pero a donde quiero llevarle es a lo que dice el salmista, el proverbista, el sabio, que la mujer está más inclinada al hogar, pero cuando hay necedad y cuando hay sabiduría, y la necedad no es solamente de mujeres, es de hombres también, y la sabiduría no es solamente de mujeres, también es de hombres. Así de que aún la mujer que está comprometida por naturaleza, aún la mujer, ella puede destruir su propio hogar cuando es necia. No digamos el hombre necio. Aún la mujer, que ese es su compromiso, el hogar, la familia, su casa, ella puede edificarla cuando hay sabiduría. ¿Cuánto más debe de ser el hombre
el hombre, el que dirige, el que el Señor ha puesto allí para dirigir su hogar, su casa, cuánto más él debe de tener sabiduría. Así de que, ¿quién destruye esa casa? Quien destruye esa casa es ellos mismos, los mismos impíos. Entre ellos se arruinan, entre ellos se arruinan. Ah, le decía hace ratos que cuando esos impíos continúan con soberbia, con necedad, es decir, a pesar de la advertencia del Señor, y ellos no se corrigen, al final el Señor va a entrar a la escena y los va a destruir. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios. Pero mire la promesa, pero afirmará la heredad de la viuda. Así de que el Señor la va a asolar, pero al final de los tiempos. Ahora, la promesa es, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ahí la palabra para tienda es ogel, nuestra palabra, ogel, tienda de campaña que se nota o que se ve claramente a la distancia. Es decir, el hogar de los justos, el hogar de los rectos. La palabra recto es lo mismo que derecho. Los mexicanos utilizan más la expresión derecho, derecho. Los rectos, es decir, rectitud y derechos, son las mismas personas justas, los que andan conforme a las normas de Dios, que andan en obediencia al Señor. Así de que dice que el Señor va a florecer. Note los contrastes de casa y de tienda. Por alguna razón se utiliza dos palabras diferentes para casa y para tienda. La casa es un poco más formal. La casa es un poco más formal. Puede ser una casa de 3 niveles. No es pecado tener casa de 3 niveles. O puede ser una casucha, dirían por ahí. Puede ser una tienda. Puede ser algo sencillo donde habiten justos. Pero si allí habitan justos, ellos van a florecer. No por el hecho de tener una casa, tienda, es decir, de lámina las paredes, solo por ese hecho, sino por lo que ellos son. Ellos son justos, ellos son derechos, ellos son rectos, ellos son obedientes, ellos se someten a altas normas. Ellos no pueden solos, necesitan del Espíritu Santo. Ellos no son perfectos porque allí van tambaleando y buscando agradar al Señor todos los días, pero por eso, por ser obedientes, el Señor promete y garantiza que va a florecer esa tienda, va a florecer esa tienda. Pero por el hecho de ser impíos, de ser necios, de no buscar la sabiduría, no decirle a la inteligencia, eres mi hermana, por el hecho de no ser obedientes, no buscar honrar al Señor, por ese hecho van a ser asolados, se va a destruir. Así como no es pecado tener una casa de 3 niveles, 2 niveles, una casa bien bonita, así tampoco es virtud tener una casa rodeada de nylon. No, lo que vale en la presencia del Señor es la esencia de quienes habitan esa casa. Son justos, son rectos, son derechos, son obedientes a las altas normas, las normas del Señor. No es un asunto de sembrar flores, aunque si puede embellecer su casita, embellezcalo. El lugar donde ustedes escogieron para vivir, embellezca ese lugar. Pero se trata de eso, embellecerse. Embellecerse mutuamente, embellecerse entre los cónyuges, embellecer a sus hijos,
y que sus hijos se embellezcan a, a los padres, embellecerse entre ellos, dice, florecerá. Nos da la idea de progreso, nos da la idea de avance, nos da la idea de superación, nos da la idea de ir adelante siempre, de no ser escaso. Ahora, ¿a qué superación estamos hablando? ¿De qué progreso estamos hablando? El progreso en el nuevo hombre, el progreso en la santidad. Mire, la mejor forma que usted tiene de embellecer a su esposa, la mejor forma que tiene de embellecerla a ella es leyendo la palabra del Señor, aplicando la palabra del Señor, no ir con el chicote allí y a dar a cada uno, no, sino que leer la palabra del Señor, la cual nos instruye de una manera cotidiana a nosotros. Esa es la mejor manera que el esposo tiene para embellecer a su esposa. Quiero leerle en Efesios la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice la palabra del Señor, capítulo número 5. Efesios 5. 25 le leo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La mejor manera que tiene el esposo de embellecer a su esposa es amándola, santificándola, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, quitarle e irle quitando o que ella se vaya quitando las manchas todavía de la vieja naturaleza. La mejor manera que tiene la esposa de embellecer a su esposo es que, bueno, su testimonio de sabiduría, de mujer virtuosa, pero además de eso, pues ver, atenderlo, pero indicarle dónde también ha fallado. La mejor manera que tienen los padres de perfeccionar y de hermosear a sus hijos es a través de la enseñanza de la palabra del Señor, y así todos estos justos, rectos y derechos y obedientes a la palabra del Señor pueden irse hermoseando dentro de ellos. En cambio, los impíos, en cambio, la mujer necia, el hombre necio, los no sabios, lo que van a buscar es hastiarse entre ellos, hastiarse entre ellos. Existen tres grados de hastío que los impíos y los necios cometen dentro de ellos, representado en una mujer. Veamos. Primero, está en la casa, se dispone a descansar, pero aparece una gotera. Proverbios 27:15, gotera continua en tiempos de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. En Proverbios 19:13 dice, hay una comparación de dolor, y dice que dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Mire cómo equipara, cómo está al mismo nivel. El tener un hijo necio es un dolor, y que haya una mujer contenciosa allí también es un dolor. La palabra hebrea para dolor es ruina, desgracia, destrucción. Así es de que es un dolor, es una ruina, una desgracia, un hombre que es rencilloso en su casa, una mujer que es rencillosa en su casa, que solamente entra el hombre y ya está haciéndole rencillas,
solamente ve a su esposa y recién ha entrado y ya está ese hombre haciendo rencillas. Y cuidado, cuidado, porque eso se convierte en un hábito. Las peleas, las rencillas se convierten en un hábito. Llega un momento en donde si no pelean, se sienten mal. Todos los días y todas las noches, todo el tiempo, estar peleando, va a llegar un momento en donde hasta se van a sentir mal cuando no peleen. Cuando no peleen. Tanto el goteo constante como la mujer rencillosa o que tiene contienda con su esposo o el esposo tiene contienda con su esposa, ponen a prueba los nervios de las personas que deben de soportar. Bueno, dejó de llover, dejó de llover, cesó la gotera, pero las rencillas y las contiendas continuaron. Entonces, esa persona agarra sus cositas y se esconde por un tiempo mientras pasa la indignación. Proverbios 25-24 leemos, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Otra vez, el problema de las rencillas no es solamente de la mujer, es de hombres y mujeres. Lo que está haciendo el proverbista es que está usando esa hipérbole, porque una mujer que es dedicada a su hogar, una mujer que por naturaleza le gusta edificar su hogar, que esté seguro su hogar, por naturaleza, aún ella, si le hace falta sabiduría y tiene necedad en su corazón, aún ella puede ser rencillosa. Pero este es un mal de hombres y mujeres. Y dice las escrituras que mejor es estar en un terrón del terrado, un rincón del terrado, perdón, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Note los contrastes otra vez. Note el cambio. Esta persona prefiere estar en un rincón de su terrado, de la terraza. Si llueve, soporta la terraza, soporta la lluvia. Si hay sol, soporta el sol. Si hay sereno, soporta ese sereno. No importa con tal de no estar en medio de las rencillas que está ahí abajo. A cambio de una casa espaciosa, pero estar con las rencillas todo el tiempo, eso sí es de hastío y llega a destruir los hogares. Bueno, pero como sigue discutiendo, sigue la discusión, siguen los problemas, siguen las rencillas, entonces hasta allá arriba se oye, el hombre deja el tapanco, dirían allá en mi pueblo, se baja y prefiere irse a lugares peligrosos allá afuera, a lugares peligrosos de soledad con tal de tener un poquito. Proverbios 21:9 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La rencilla, ya establecimos, no es solamente de mujeres, mal de mujeres, es de hombres y mujeres. El ser iracundo tampoco es solamente de mujeres, también de hombres. Pero dice que es mejor morar en tierra desierta. En el desierto hay peligro. En el desierto hay muchos peligros, pero con tal de no vivir allí, en esa casa donde hay rencilla e ira, pues prefiere correr peligros. Nada justifica el adulterio. Nada justifica el adulterio. Pero, a veces hay hombres, otra vez, no estoy justificando el adulterio. Yo soy responsable de mi vida de santidad, me atienda mi esposa o no me atienda mi esposa. Hay hombres que cuando son disciplinados por adulterio, lo que pasa es que mi mujer no me atendía. Yo llego ante la presencia del Señor y le digo, Señor, lo que pasa es que ella no me atendía. ¿Qué cree usted que me va a decir el Señor? Bueno,
Pero hay hombres que no caen en adulterio porque sean unos pervertidos, porque solamente eso, sexo tienen en su mente. Hay hombres que lo único que quieren es paz, sentirse valorados, sentirse respetados. Y muchas veces hay esposas que orían a sus esposos a esto. Hay peligros. Cuando nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, no somos los esposos, los cónyuges bíblicos. Pero también es cierto que hay muchos esposos que orían a sus esposas a que les sean infieles. Hay esposos que orían a sus esposas a que les sean irreverentes, es decir, que los irrespeten, no los respetan. Hay hombres que orían a sus esposas de esa forma, de verdad. Mi suegra comenta la historia de una persona con quien vivió, que era un líder de su asamblea, en donde la esposa, cuando el esposo se iba a trabajar, ya te vas, papá, que te vaya bien, papá, ahí te apuras, papá, tenés cuidado, papá, y solamente cerraba la puerta, ya se fue el ogro. Claro, estaba viviendo en un estado de hipocresía y le fingía, era de dos caras, pero ¿quién era el responsable? ¿Quién era el responsable? Porque hay esposos que orillan a sus esposas a eso. Hay esposas que orillan a sus esposos hacia el pecado. Cuando nosotros, cuando seamos personas bíblicas, los esposos que Dios quiere que nosotros seamos, las esposas que Dios quiere que ellas sean, no la esposa que yo quiero que mi esposa sea, ni el esposo que mi esposa desea, ni tan siquiera el que ella merezca, sino el esposo que Dios manda, el esposo bíblico, el esposo que es obediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros seamos eso y cumplamos ese rol, hermanos amados, no cabe duda que va a ser una tienda que se nota a la distancia. Al regresar a segundo libro de las Crónicas 7:10, nos damos cuenta que es un lugar de testimonio, es un lugar en donde se vuelve, es un lugar donde se vuelve y es un lugar donde se vuelve con alegría y no cabe duda en donde es recibido con alegría y regocijo. No cabe duda, es recibido. ¿Cómo somos recibidos nosotros? ¿Cómo es y qué sucede cuando entramos a la intimidad de nuestro hogar? ¿Qué sucede? Dejamos la máscara y la apariencia de felices y ya entramos a una realidad, un campo de batalla, o nos gozamos por las promesas del Señor allá en la asamblea, ante la sociedad, y nos gozamos aquí internamente también, cuando nadie nos está observando. ¿Cómo somos nosotros? Lo que pasa es de que son justos. Dice el Salmo 126. Le voy a leer del 1 al 3. No es de mi contexto, pero sí le leo este pasaje. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Gritos de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Señores, estamos alegres. Las demás personas notan ese regocijo, esa alegría. ¿En quién? En el Señor. Se gozan en el Señor y nosotros testificamos acerca de eso. Bendito sea el Señor que nos permitió estudiar esta segunda palabra que aparece traducida en nuestra Reina Valera como hogares. Vamos a entrar en la siguiente, pero esto va a ser en una próxima oportunidad, cuando así el Señor nos conceda otra vez exponernos ante su santa y bendita palabra. Por el momento, que el Señor
siga bendiciendo nuestros corazones por medio de sus palabras. Amén. Una voz resuena de ángel de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, files en tinieblas y en